Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, mi todo. Señor, yo me humillo a ti completamente en estos momentos, Señor. Señor, yo te pido que los ángeles asciendan y desciendan en estos momentos, Señor. Que esta enseñanza sea para ti, Señor, y para los que van a aprender, Señor. La honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre milagros de provisión, porque ahora Dios está haciendo milagros en todas las áreas de nuestra vida. Hay milagros de provisión que podemos ver cómo Dios provee a su gente carne, frutas y vegetales para sobrevivir. Y cuando yo digo esto, podemos ver esto en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. En el lugar santísimo mandó tallar 2 querubines y los recubrió de oro. Hubo mucho derramamiento de comida en la cual Dios bendijo a su gente. Cuando Dios dice que bendijo a su gente, es la gente en Israel. Es la provisión de Dios para los israelitas. Años más tarde, cuando José había muerto, los israelitas se multiplicaron y vinieron a ser esclavos de Egipto. Y Dios trajo a Moisés para rescatar a su pueblo, y eso fueron 400 años más tarde. Dios vino y proveyó mucha comida para los próximos 40 años que los israelitas iban a estar en el desierto, entre la montaña. Y aquí podemos ver Éxodo, capítulo 16, versículo 11 al 16. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche caerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así que sabrán que yo soy el Señor su Dios. El Señor le dijo a Moisés lo que él oyó. Y entonces él proveyó la carne y el pan para los israelitas. Versículo 13. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Versículo 14. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejante a la escarcha que cae sobre la tierra. Versículo 15. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: el pan que el Señor les da para comer. Versículo 16. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Diles a las personas que se consagren a sí mismo en preparación para mañana, donde comerán carne. Así que el Señor preparó a los israelitas y a las familias una cierta cantidad de pan y se consagraron a él. Y aquí vamos a ver Números 11, ese es otro milagro de provisión. En Números 11, versículo 18 al 20. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Y le dijeron: pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Versículo 19. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Versículo 20. Sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Hay milagros de provisión que Dios
le dio a Elías y a Eliseo. Este es otro milagro de provisión. Este es otro ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 6. Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galán, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Versículo 2. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Versículo 3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Versículo 4. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Versículo 5. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Versículo 6. Por la mañana y por las tardes los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. En otras palabras, Elías confiaba en Dios y sabía que siempre proveía para ellos. Aquí podemos ver otro milagro de provisión. Cuando Elías mandó a que se secara el agua y todo eso, pues el Señor mandó a los cuervos para que le proveyeran a Elías. Y Elías sirvió al Señor. Él confió en el Señor. Él tuvo fe y confianza en el Señor. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 16. Versículo 13. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Versículo 15. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, y como también para Elías. Versículo 16. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite de jarro. Esto fue un ejemplo en el Viejo Testamento en cómo Elías confió en el Señor otra vez, confió en el Señor y él proveyó para la viuda, para el hijo y para él una jarra donde nunca se acaba ni el aceite. Ella solamente obedeció lo que dijo Elías y Elías obedeció a Dios. Y ahora vamos a ver unos ejemplos en el Nuevo Testamento de milagros de provisión. Cuando hablamos de milagros de provisión, el Señor Jesús provee para nosotros, para los suyos, porque nosotros aprendemos a confiar, dependemos de Dios. Jesús también hace el milagro de provisión a cuando da de comer a 5,000 personas. Y aquí lo podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 41 al 44. Jesús tomó 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y esto es increíble. Imagínate, 3 panes y 2 pescados. Ellos oraron, él oró y Dios proveyó. También repartió los 2 pescados entre todos. Versículo 42. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Versículo 43. Y a los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Versículo 44. Los que comieron fueron 5,000 personas. Imagínate el milagro que el Señor hizo. Cuando el Señor estaba predicando la palabra, estaba enseñándole a las personas, haciendo milagros. Este es otro ejemplo de milagro. 3
tres panes y 2 pescados. 5,000 personas comieron. Y aquí podemos ver otro ejemplo de provisión. Otra vez se reunió un grupo y Jesús proveyó alimento a 4,000 personas. Y esto lo podemos ver en Marcos 6, versículos 8 al 10. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Y así lo hicieron. Esta vez fueron 7 panes. Entonces la gente comió hasta quedar satisfecha. En otras palabras, la gente comió hasta quedar satisfecha. Recibieron el alimento del cielo, que es el alimento de Dios, la palabra de Dios, más la comida, más lo que Dios proveyó del cielo. En otras palabras, después que los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron, y sobró. Los que comieron eran unos 4,000, fueron 4,000 personas. Tan pronto como los despidió, versículo 10, Jesús se embarcó con los discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. En otras palabras, el milagro se manifestó cuando el milagro se manifiesta cuando está en las manos de los discípulos, pasando la comida a las personas, que hubieron un montón de canastas y también sobraron las canastas y se alimentaron 4,000 personas. En otras palabras, también Jesús hizo un milagro del pescado, y aquí lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo 6 y versículo 11. Y eso fue cuando ellos se montaron a la barca. Entonces, en el versículo 6 dice: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de los pescados que ya no podían sacar la red. En otras palabras, había tanto el pescado, porque era una noche en que ellos no podían pescar. Pero al venir Jesús, cuando él estaba caminando en la barca, llega a la barca, y ahí está Pedro. Ellos tiran la barca y pescan, y la barca se rodó porque había muchos pescados. Versículo 11. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Y ese fue otro milagro de Dios, como Dios proveyó el pescado para que pudieran comer. Eran 153, pero a pasar de ser tantos, la red se rompió completamente. La red no se rompió. Ese es otro milagro de Dios. En otra ocasión, Jesús proveyó para un taxista. Y aquí lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículos 26 y 27. Versículo 26. A los demás contestó Pedro: entonces los suyos están exentos. Le dijo Jesús, versículo 27, pero para uno escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Dios proveyó cuando Pedro lanzó la pesca, le abrieron la boca al pescado y Dios proveyó una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. En otras palabras, Dios proveyó el dinero y entonces él dio la moneda para pagarle el impuesto. Jesús le dijo a Pedro que fuera al lago y le dijo que lanzara una red, y al lanzar estaba la provisión para el pescado, la provisión de pescado. Es increíble de las maneras en que el Señor, en la Biblia, estos son milagros de provisión. Y también hay otros tipos de milagros, y es lo que he estado enseñando. Para Dios nada es imposible. El Señor sabe nuestras situaciones, sabe todo. Ahora mismo en mi vida, es un pequeño testimonio. Está pasando por una situación que yo sé que Dios la va a solucionar. Lo que quiero decirles, Dios provee. No importa la situación que tú te encuentres, Dios provee. Y esto me lo digo a mí misma. Me lo digo a mí misma también. Debemos confiar en Dios.
Y este es el mensaje que Él quiere que ustedes tengan. Dios es nuestro proveedor y Él nos ama. Señor Todopoderoso, mi Dios, mi Padre, la honra y la gloria para ti, Espíritu Santo. Gracias, papá. Me humillo completamente, Señor. Te doy gracias. Y con esto los dejo.